Entendíamos que uno de los asuntos que de alguna forma puede influir y creemos que influirá en el crecimiento económico a largo plazo crecimiento potencial de la Unión Europea es el asunto de la gobernanza económica. Y creo que, como hablábamos ayer, más aún todavía ahora, en el que las negociaciones con Grecia pues han hecho aún más evidente, creo que la necesidad de reforzar esa gobernanza económica, de reforzar la integración económica entre los países del euro, en este caso, para protegerse de futuras contingencias como la que se puede estar, bueno, para protegerse de esta contingencia y de las que puedan venir en el futuro. Otro de los asuntos que tienen que ver con la gobernanza económica de la Unión Europea y de máxima actualidad es las relaciones entre los países euro y no euro, ¿no? Y en concreto y particularmente la relación entre la zona euro y el Reino Unido, no solo por la importancia y por el peso que tiene la economía del Reino Unido dentro de la Unión Europea, sino también por la importancia que tiene la City dentro del PIB británico y las consecuencias que podría tener una futura posible potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, tal y conforme está planteado en términos políticos por parte de las autoridades británicas. Para hablar de este asunto, contamos con la presencia como ponente primero de Raúl Ruparel. Raúl Ruparel es el director, recientemente designado director de Open Europe. Open Europe es un think tank amigo británico, muy activo en estas cuestiones. Posteriormente daremos la palabra a Fernando Navarrete. Fernando Navarrete es actualmente el director general y de estrategia corporativa del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y además mi antecesor como director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES, y posteriormente escucharemos la intervención de Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios del Banco de Santander, un banco con evidentes intereses en este asunto por su gran presencia en el Reino Unido, y no solo en el Reino Unido, sino en España, en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Sin más dilación, Raúl, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a la FAES por volverme a invitar. Siempre es interesante venir a Madrid y estos son tiempos muy interesantes por muchos motivos. La cuestión de la gobernanza económica de la Unión Europea es absolutamente crucial en este momento, no solamente por Grecia, sino por los cambios que se están produciendo en la zona del euro y los cambios que está debatiendo ahora mismo el Reino Unido. Y tenemos una serie de elecciones importantes en España, pero también en Francia y en Alemania. Y la Unión Europea va a desempeñar un papel muy importante en esas elecciones. Bien, hoy me gustaría centrarme en la idea de los cambios que se están produciendo en Europa. La zona del euro, ahí hay cambios, pero también el problema del Reino Unido, que a menudo se ve como dos cosas independientes, pero que están muy interrelacionados. Y quiero analizar cómo están relacionados los dos y cómo Brexit, la salida de Grecia, podría afectar todo esto. Bien, ¿dónde está la zona del euro en cuanto a su gobierno económico? Los antecedentes. El gobierno económico se produce a través de la Comisión Europea, 3 niveles a la hora de seguimiento, prevención y corrección, con lo cual hay muchísima cobertura de los presupuestos. Seguro que conocen la situación macroeconómica, la prevención en términos de planes nacionales sobre cómo pueden mejorar estas economías y cómo pueden atajar cualquier problema que se encuentren durante el seguimiento, y luego corregir para reducir los déficits o el procedimiento de desequilibrio para reducir el déficit por cuenta corriente o un excedente si parece que eso es necesario. Además de estas cuestiones, también dentro de la Comisión tenemos gobernanza o gobierno fuera a través del Tratado sobre Estabilidad y Coordinación, que fue vetado por el Reino Unido, pero y también el supervisor único del Banco Central Europeo, que supervisa el sector bancario, pero por supuesto solo los grandes bancos, el resto se hace a nivel nacional. Bien, este es un repaso muy rápido de la
la gobernanza económica en la zona del euro. Y la pregunta es, ¿esto es apropiado y suficiente y es efectivo en la actualidad? Y creo que todos estamos de acuerdo que no es muy efectivo, que no está haciendo su trabajo. Si vemos las reformas que hemos visto en Europa en los últimos años, sobre todo es en los países que estaban en programas de rescate, España e Irlanda sobre todo, han introducido muchísimas reformas económicas y han conseguido el crecimiento económico. Hasta Portugal está progresando algo, pero otros países donde se ha dejado en manos del gobierno nacional como Francia y Italia realmente no han visto tantos ajustes o tantos cambios. Tendrían que haber hecho más. Si vemos las estimaciones como el coste laboral unitario y competitividad, mientras que España e Irlanda han reducido estos de forma significativa, Francia e Italia han seguido aumentando los costes laborales unitarios y están fuera de sintonía con otros países del euro. Entonces, mientras que hemos visto algo de mejora en el gobierno económico, al principio solo se centraba en prevención y era el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esas eran las reglas, hay que seguirlas. Pero ahora, sin embargo, tenemos estos tres niveles de los que hablé, seguimiento y corrección. Pero no es suficiente en realidad para atajar los problemas. Creo que tiene poca mordedura, ¿verdad? Tiene poco peso jurídico detrás para que obligar a los países a hacer los cambios necesarios, con lo cual estamos en un punto muerto donde tenemos estas normas y esta supervisión, pero si un país rompe las normas, no necesariamente hay reacción, sobre todo si es un país grande. Y en este sentido es bastante parecido a los problemas que vimos al principio de la crisis del euro con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Creo que existe la necesidad de más progreso en cuanto a gobernanza económica y supervisión. Y lo que tenemos que ver, en realidad, es la idea de que está en el rescate. O sea, que te da, si haces reformas, te vamos a dar algo a cambio. Ahora mismo, en el marco de gobierno económico, no está muy claro cómo funciona esto. Tenemos estas reglas, estas normas, unas normas que tienen que seguir los países, pero no tenemos una clara ventaja al final o un mecanismo claro de cómo van a ser compensados para cumplir con esos objetivos, mientras que en los rescates fueron muy dolorosos y poco democráticos. Sin embargo, sí que había algo a cambio claro, les permitía llevar a cabo las reformas que tenían que hacer. Y esta idea es algo que hay que tratar más en detalle en el futuro. También tenemos que ver cómo se puede hacer esto a nivel institucional, creando instituciones solo para la zona del euro. Pero en lo que se espera en el futuro, evidentemente acabamos de tener el informe del presidente Frey sobre el futuro de la zona del euro y el gobierno económico. Yo animo a todo el mundo a que lea ese informe. Creo que es un plan muy claro de hacia dónde quiere ir Europa. Mucha gente pensará que es, impresionante porque se darán cuenta de los enormes problemas que tenemos en la actualidad. Sí, el informe habla sobre el monitoreo, seguimiento y prevención, pero no hay ningún poder nuevo para corregir los problemas que pueden tener los países. No hay ninguna instituciones nuevas para la zona del euro, solo mover los problemas de un sitio a otro dentro de la Comisión, creando una nueva autoridad de competitividad para crear algunas recomendaciones para los países, pero ninguna forma de que eso se cumpla. Y sin nuevas instituciones y nuevos poderes legales para que los países hagan las reformas que tienen que hacer, va a ser muy difícil que la zona del euro resuelva sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Creo que es importante, como dije, tener nuevas instituciones que se basen solo en la zona del euro. Uno de los problemas que se ha encontrado en la zona del euro es que ha trabajado en un marco muy estrechamente definido y muchas limitaciones con los tratados actuales, tratando de hacer lo mejor posible con lo que tiene a mano y moviendo las piezas de aquí para allá. Pero eso ha sido insuficiente. Así que tenemos que dar el siguiente paso y tener nuevas instituciones, tener, digamos, un instituto único, una institución único que incorpore para la banca con el mecanismo único de resolución, que son los fondos de bailout o de rescate o de bail-in. Y también, finalmente, si será necesario, una especie de un fondo de garantía de depósitos.
tendremos que tener también unas instituciones por el lado de la oferta para combinarlo con los mecanismos sobre la base de la demanda proporcionados por el Banco Central Europeo. O sea, necesitaríamos una especie de Ministerio de Finanzas centralizado para la zona del euro. No tiene que ser muy grande, pero tiene que animar a los países a llevar a cabo las reformas y darles incentivos para que las hagan. La forma de hacerlo es dándoles herramientas adicionales, aparte de las herramientas de política nacional que tienen los países para hacer frente a estos desafíos. Uno de los grandes problemas de ser parte de la moneda única es que dejas a un lado tu política monetaria y una gran herramienta para manejar tu economía. Y ahora, con los nuevos controles fiscales y controles presupuestarios, se están cediendo gran parte de la política fiscal también. Entonces, ¿qué tiene un país para luchar en una crisis o luchar contra un shock? Muy poco. Y entonces, a nivel de la zona del euro, habría que tener una institución que pueda ayudar a proporcionar nuevas herramientas económicas, no necesariamente en grandes cantidades, pero simplemente proporcionar un estímulo fiscal y no una política procíclica cuando es necesario. Y esto va a ser un caso muy importante y creo que va a ser algo que habrá que hacerse antes mejor que después. Si vemos el informe, pues son pequeños cambios en los próximos 3 o 4 años, grandes cambios hasta el año 2025, que es un periodo muy largo, teniendo en cuenta que tenemos tantísimos países con tasas de paro altísimas, bajo crecimiento y hasta deflación. Creo que es algo que tiene que producirse antes y no tan tarde. ¿Cómo encaja esto con lo que está pidiendo el Reino Unido y con el programa de reformas de David Cameron? Muy poca gente ve cómo están vinculadas estas dos cosas, pero yo creo que sí lo están. David Cameron habla de 4 áreas donde quiere ver cambios en Europa. Quiere ver el fin de una unión, una salvaguarda para los países de la Unión Europea para que ninguna integración futura tenga efectos negativos en los países que ya participan en la Unión, más competitividad para que la Unión Europea sea una organización más competitiva, más estable y en cuanto a libertad de movimientos, haciendo que sea más justo y más fácil gestionarlo, pero no desafiando el principal subyacente que es libertad de movimientos en la Unión Europea. Estos cambios que tienen que ver con la zona del euro, bueno, pues hay varios factores, desde política doméstica o nacional hasta el clima económico en Europa, pero si vemos el tema de la Unión cada vez más cercana, vemos en las conclusiones que hay una aceptación y no todo el mundo va en la misma dirección. Eso es ampliamente aceptado. No todo el mundo va en la misma dirección. Creo que los países de la zona del euro, sobre la base de los cambios que he sugerido u otros cambios, o pase lo que pase, tendrá que haber una mayor integración en la zona del euro. Sobre todo el Reino Unido y Dinamarca quizás tampoco van a querer unirse al euro y tampoco otros países, con lo cual esa unión más estrecha no se ve claramente. Es algo que tiene que introducirse en el marco de la Unión Europea para que funcione mejor para todos los miembros, para que un país como el Reino Unido no se sienta que hay un riesgo en entrar en el euro, que es una preocupación ahora. Y luego, las salvaguardias. Bueno, pues este es un punto evidente. Al integrarse la zona del euro, va a ocupar más de la Unión Europea y más de las instituciones de la Unión Europea, pero tiene que quedar claro que esto no se puede hacer a expensas de otros miembros de la Unión Europea. Y la forma en que van las cosas ahora, como ya dije, está tratando dentro de las instituciones actuales y el marco, pero están haciéndoles más centradas en la zona del euro. Muchos de estos nuevos trabajos en el informe del presidente y desde el 2010 han sido trabajos en la Comisión Europea y cada vez se centra más en la zona del euro, con lo cual hay una preocupación de que la zona del euro va a empezar a hacerse con algunas de las instituciones de la Unión Europea. Si esto va a pasar o no, no está claro, pero creo que beneficiaría a ambos lados si la zona del euro tuviera sus propias instituciones para tratar sus propios problemas. En otras áreas, en cuanto a elaboración de políticas, sabemos que la zona del euro ahora tiene una mayoría
en la Unión Europea, con lo cual en cuestiones de mercado único o algunas regulaciones, si quisiera, podría aprobarlos contra los países que no son parte del euro, aunque está claro que la zona del euro no es una organización cohesiva, como vemos ahora. La doble mayoría que se introdujo por la Autoridad Bancaria Europea subraya que hay preocupaciones de que tenga que haber algunas instituciones y salvaguardias para miembros que no son del euro, para que no veamos regulaciones o políticas aprobadas solo centradas en la zona del euro, que pueda afectar negativamente a los países que no pertenecen al euro. Luego hay muchísimo paro, falta de crecimiento, y creo que Cameron está tratando de añadir a ese impulso competitivo. Quiere centrarse en acuerdos comerciales de libre comercio que se aprueben más rápidamente, y que algunas partes, si no se puede aprobar todo el tratado, pues aprobar partes de esos tratados de libre comercio. Si vemos la directiva de servicios, que se supone que tiene que crear un mercado único en servicios, no se está implantando en ninguna parte de Europa. E implantar eso puede añadir un 2 o 3% al PIB en Europa, simplemente haciendo lo que ya acordamos que íbamos a hacer, pero que no se está haciendo. O sea que hay objetivos ahí que no se están cumpliendo y que Cameron está tratando de impulsar, y beneficiaría a todos los miembros. En cuanto a libertad de movimientos, es una cuestión un poco independiente, pero hay algo de solapamiento. Evidentemente hemos visto en la crisis a mucha gente emigrando de ciertas partes de Europa, sobre todo de la periferia, y en muchos casos se han trasladado al Reino Unido, con lo cual hay un sentimiento en algunas partes del Reino Unido de que esa ha sido una válvula de escape que ha ayudado a aliviar la presión. Claro que el Reino Unido se ha beneficiado de estos migrantes porque son beneficiosos para la economía, pero si va a haber más inmigración de mano de obra en Europa, tenemos que asegurarnos de que toma en cuenta los diferentes sistemas del bienestar que tenemos. Y eso es lo que está tratando de hacer el Reino Unido. Entonces, en cuanto a Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, bueno, estas cifras las pueden tomar como quieran, son nuestras estimaciones. Creemos que hay 19% de que durante este término parlamentario que llega hasta el 2020 el Reino Unido salga de la Unión Europea. 19% de probabilidad. No es mucho, pero bueno, no es cero tampoco. Por el momento, las encuestas están a favor de que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. ¿Por qué? Por tensiones regionales dentro del Reino Unido. Seguro que conocerán esto aquí bien en España, ¿verdad? Con Escocia. Si fuera a salirse el Reino Unido de la Unión Europea, sería muy difícil mantener a Escocia dentro del Reino Unido. Y esto está impulsando a mucha gente a reconsiderar que si quieren o no que salga el Reino Unido de la Unión Europea. En cuanto a los impactos que esto tendría, hicimos unas modelizaciones económicas, y esto, bueno, todos los modelos económicos se basan en algunos supuestos, ¿verdad? Pero hemos visto que el impacto económico en el resto de Europa sería muy limitado. La pérdida PIB sería 0,4-0,5%. Para el resto de la Unión Europea, si se va el Reino Unido, no sería una gran pérdida que se fuera al Reino Unido. Para el Reino Unido sería 2,2% de impacto en el PIB del Reino Unido. Pero bueno, si se llegaran a acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, pues eso compensaría esa pérdida de PIB. Y también podría llegar a un acuerdo de libre comercio con el resto de la Unión Europea, y si lo hace podría tener una gran ventaja, pero el impacto sería más o menos 1% del PIB. Ese sería el impacto en el Reino Unido si saliera de la Unión Europea. Pero el coste de perder al Reino Unido para el resto de Europa es más político que económico. Desde luego suscitaría preguntas acerca de la estructura de la Unión Europea, y en términos institucionales habrían que decidir si va a ser la Unión Europea como la zona del euro y si iba a dominar ese bloque, o si no se iba, o si se iba a crear una unión más flexible para que otros países puedan existir fuera del euro. Yo creo que iría por la integración más profunda. La zona del euro respondería uniéndose más, y los otros países tendrían que hacer frente a eso porque no van a tener ni el número, ni la influencia, ni el tamaño del Reino Unido.
En cuanto a política y la imagen de la Unión Europea en el mundo, sería un gran golpe. El Reino Unido es uno de los poderes militares y de política exterior de la Unión Europea. También existe el riesgo que si sale el Reino Unido va a haber menos equilibrio de la visión rusa, desde el punto de vista alemán, que se inclina más hacia Rusia. Pero si eso pasa o no, la Unión Europea se vería como con menos influencia en el mundo, y también el Reino Unido tendría menos influencia. Yo creo que tienen más poder los dos juntos, Reino Unido y Unión Europea, que separados. También habría algunos impactos, por ejemplo, regulación financiera y servicios financieros es un área importantísima. No está claro cuál es la relación entre la City y el resto de la Unión Europea sería si sale el Reino Unido. Es muy incierto porque no hay ningún modelo fuera de la Unión Europea que funcione realmente bien para la integración de servicios financieros. Si vemos Noruega, supuestamente tiene pleno acceso al mercado único, pero no tiene influencia sobre las normas. Y yo no creo que esta es una relación que la City de Londres y el Reino Unido podría aceptar o quisiera tener. Y si vemos el modelo suizo, realmente no tiene pleno acceso real a servicios financieros, y cualquier acceso que sí tiene que ser negociado parte por parte, con lo cual no hay precedente existente, con lo cual podríamos ver mucha incertidumbre en cuanto a servicios financieros y lo integrados que están. No creo de ninguna manera que iba a parar el comercio entre ambas partes, pero creo que está claro que ese comercio sería más costoso y mucho menos eficiente. En cuanto a las regulaciones financieras dentro de la Unión Europea, creo que sería más proteccionista, más costoso, porque el Reino Unido es una de las voces que trata de luchar contra ello y que trata de llevarlo en una dirección liberal. Si eso es bueno o malo, que la gente lo juzgue, pero ese es el sentimiento de que, bueno, iría así. Y en cuanto a regulación financiera, quizás en los negocios se irían del City algunos para irse a la Unión Europea. No sé si eso sería posible o no, pero es algo que desde luego podría producirse en el caso de Brexit, o sea, de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Bueno, como es en cuanto al Grexit, o sea, la salida de Grecia, ¿qué pasaría? Bueno, ¿puede la gente ir hacia atrás de la integración? ¿Dónde existe un país fuera de la zona del euro, pero dentro de la Unión Europea? Grecia estaría viviendo en esa zona gris en la que está viviendo ahora mismo el Reino Unido. Así que, aunque habría mucha disrupción en el corto plazo, el impacto sería anular las reformas de Cameron al corto plazo. En el medio y largo plazo habría muchísimas cuestiones a las que se tendría que enfrentar la Unión Europea. ¿Cómo se puede integrar? ¿Puede tener un mecanismo más flexible para permitir que los países puedan existir fuera de la zona del euro, pero dentro de la Unión Europea? ¿Y cuál es la base real de la Unión Europea? ¿Es la zona del euro o es el mercado único? Yo creo que es el mercado único, porque esto es lo que agrupa o une a todos los miembros, pero no está muy claro en este momento cómo se va a manejar esto. Y en cuanto al impacto en la zona del euro, si sale Grecia, desde el punto de vista financiero y económico, no sería el final del mundo. Seguramente sería más costoso de lo que están incluyendo los mercados en los precios ahora mismo. Políticamente sería un gran golpe a la zona del euro, porque muestra que son incapaces de mantener un miembro dentro cuando han dicho que querían hacerlo una y otra vez. Pero no es un evento estático. La zona del euro tendría que responder, y creo que la zona del euro se integraría más profundamente y adoptaría algunas de las medidas que mencioné antes en cuanto a gobierno económico. O sea que Grexit, aunque sí puede causar muchas disrupciones, podría ser un impulso para una mayor integración de la zona del euro, que una vez más hace que haya dudas sobre el equilibrio entre la zona del euro y toda la Unión Europea. O sea que hay varios escenarios ahí que sugieren que el status quo de gobierno económico en la Unión Europea y la zona del euro no es necesariamente sostenible, y no creo que se vaya a retener por los eventos que se están produciendo. Creo que vamos a ver muchos cambios en los próximos años. Ahí lo voy a dejar. La verdad es que hemos estado hablando antes, ¿no?, de lo que íbamos, y yo creo que tanto la estructura como
en los temas a tratar yo creo que vamos a tratar los mismos temas y en algunos casos, sorprendentemente, creo que compartiendo parte del análisis, sin embargo, las conclusiones son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos va a dar alimento para el pensamiento, ¿no? Que las cosas no siempre son obvias, ¿no? Yo, igualmente que ha hecho Raúl, de hecho, incluso más, yo voy a hablar mucho menos de las posibles consecuencias de un eventual Brexit y me voy a intentar focalizar más en las causas íntimas de por qué creo que este tema ha vuelto a salir a la palestra con la fuerza que ha salido. Y creo que no es baladí y no es por capricho, no es por agenda política interna, que también esos factores siempre existen, ¿no? Yo creo que hay motivos realmente profundos y fundamentales que son la reacción necesaria que ha tenido que tomarse en la eurozona a una crisis que es existencial y eso ha generado nuevas tensiones. O sea, yo creo que hay, primero, que esto no es un capricho, ¿eh? Hay razones muy de fondo que hacen que este tema haya que revisitarse. Dicho lo cual, las cosas epidérmicas existen y han existido siempre. La relación, podríamos decir, de ánimo entre la sociedad británica y la del resto de la Unión Europea pues han sido siempre complicadas y volátiles, ¿vale? Y me voy a centrar en los motivos exclusivamente económicos y de gobernanza económica. Sé que hay otros muchos, y los he comentado Raúl, de naturaleza geopolítica, ya digo, o de naturaleza política, o de alcance global. Yo ahí me voy a abstener, aunque luego en el debate, si os interesa, pues podemos comentarlo un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en la Unión Europea en su conjunto, tanto eurozona como Reino Unido y también importante, aquellos países que no siendo de la eurozona, pero sí aspiran en un medio largo plazo a serlo? ¿Qué ha cambiado, ¿no? A raíz de la crisis financiera y la crisis de deuda soberana y las lecciones que unos y otros hemos sacado, que a veces son diferentes. Bueno, pues me centraré primero en lo que es la eurozona y los países que aspiran a ser en algún momento de la eurozona. O sea, yo, en primer lugar, el primer punto un poco diferente de enfocar el problema es que yo no veo tanto que el tema esté entre eurozona y países fuera de la eurozona, sino entre eurozona y países que aspiran a serlo en algún momento y el resto, que los ha comentado Raúl, cuáles básicamente son 3. Entonces yo creo que es eso, UE26 más versus 3, ¿vale? Más que 18 versus 28. Yo creo que en lo fundamental ese es más el marco del problema. Entonces, ya digo, esos países de la eurozona, más todos aquellos que aspiran a serlo en un futuro más o menos mediato, yo creo que hay una conclusión que está en el papel de los... Ahora ya son 5 presidentes, cada vez que hacemos un papel hay un presidente más, ahora está el presidente del Parlamento. Es una necesidad que no es de conveniencia, no es para vivir mejor, no es para tener políticas más eficaces, es puramente existencial, es de ser o no ser, que es la necesidad de una mayor integración económica y financiera, incluyendo aspectos de naturaleza cuasi fiscal o algunos directamente de naturaleza fiscal explícita, ¿vale? Y eso es nuevo. Eso en la unión monetaria, tal y como la conocíamos antes de la crisis de deuda soberana, eso no existía. Era una unión puramente monetaria que tenía algunas consecuencias a nivel de mercados mayoristas, pero poco más, ¿vale? Y algunas reglas fiscales más o menos laxas o más o menos duras según el año y quién incumplía, ¿no? Como ha dicho Raúl. Pues esto ha cambiado. En primer lugar, esa necesidad de mayor integración en 2 planos, que también ha comentado Raúl. La primera, completar la unión bancaria. Pero completar la unión bancaria, ¿qué significa? Yo creo que es transmitir, al final, ser capaces de transmitir creíblemente a los mercados internacionales que un problema como el de Grecia, al final Grecia es a Europa lo que Puerto Rico a los Estados Unidos. Hasta que no tengamos una integración bancaria tal que nos permita hacer de forma creíble esta afirmación, y esto no es gratuito, porque es que el mismo día que se estaba anunciando que Grecia iba a hacer un referéndum con las posibles consecuencias y el default ante el FMI, el gobernador de Puerto Rico estaba anunciando que iba a hacer un default generalizado en todas sus deudas. ¿Ha significado eso que alguien ponga en cuestión la zona dólar, los Estados Unidos, la sostenibilidad, no sé, la estabilidad financiera mundial? A nadie le importa un pimiento. Y en términos de la deuda de la que estamos hablando son exactamente las mismas magnitudes. Sin embargo, ¿qué pasa? Que una es una unión bancaria perfectamente funcional, como es en los Estados Unidos, y la unión bancaria en Europa pues todavía no es. Es un proyecto, es algo que está work in progress. ¿Qué significa? Cuando este objetivo de lo que es la unión bancaria, creo en mi modesta opinión que estará completado,
cuando el riesgo contingente de la posible recapitalización bancaria esté completamente mutualizado. Ese es el objetivo último. Y mientras tanto, pues podemos hacer muchos pasos intermedios y que las cosas lleven tiempo. Pero ese es el objetivo último, como pasa en los Estados Unidos. Y además es un principio que yo creo que se entiende bastante también, incluso desde la perspectiva, podríamos decir, alemana, ¿no? Al final, el que paga manda, pero el que manda paga. Entonces, si al final tenemos un mecanismo de supervisión, de resolución a nivel federal, podríamos decir, a nivel centralizado, pues también tendremos que pagar entre todos, tendremos que pagar a nivel centralizado. Es decir, aquí ya no existen las crisis bancarias nacionales. Cuando consigamos transmitir ese mensaje, pues que países como Grecia hagan, o sea, que el default soberano no será un problema de estabilidad financiera en la Unión Monetaria, ¿no? Todavía estamos lejos, ya las pruebas nos remitimos, ¿no? Esto tiene además consecuencias fiscales muy importantes. Ya digo, que este riesgo de burbujas que explotan y que generan un déficit de capital en los sistemas financieros se resuelvan, como sea, luego sea con bail-in o con más bail-in y menos bail-out, eso ya da igual. Al final, cuando la crisis es sistémica, hay un recurso último al contribuyente, que eso se resuelva a nivel central, tiene una importancia en términos de PIB de naturaleza fiscal que yo creo que no nos damos cuenta. En Estados Unidos, que insisto, es una unión bancaria perfectamente, que funciona perfectamente, estamos hablando que la crisis de real estate, ¿no? La crisis inmobiliaria en Estados Unidos estuvo muy focalizada en determinados estados, no estuvo a todo lo largo de los Estados Unidos, supuso en aquellos estados donde fue más aguda, como fue Florida o Nevada, que las transferencias tanto del FDIC, mediante la recapitalización de los bancos localizados en esos estados, como la recapitalización privada, porque allí operan bancos genuinamente pan-estadounidenses que operan en todos los mercados, estamos hablando que la transferencia cuasi fiscal a esos estados, estamos hablando de más de 20 puntos del PIB estatal. Eso es mucho más de lo que podríamos pensar de cualquier mecanismo de estabilización fiscal al uso. Eso es más potente que toda la política fiscal junta. Es decir, y es un mecanismo contingente. Tiene una ventaja, y es que a priori nadie sabe quién va a ser el pagador neto. Una vez que tienes todos los bancos supervisados a nivel central, no está claro que la siguiente crisis vaya a ser más probable en un determinado país que en otro. De hecho, la crisis bancaria que más ha costado en el conjunto de la Unión Europea al contribuyente, al final ha sido en Alemania. Lo que pasa es que ha tenido dinero para pagarla, pero esa ha sido la más cara en términos de PIB. Por lo tanto, no está claro que en la siguiente quién va a ser contribuidor neto o receptor neto de esta, podemos decir, transferencia cuasi fiscal, que, insisto, es mucho más grande que cualquier transferencia fiscal que podamos pensar para acomodar shocks asimétricos en el modo clásico de pensar. Bueno. Segundo punto, y también lo ha comentado Raúl, en ese sentido lamento solaparme tanto, pero yo creo que es importante aclarar que la unión bancaria es un pilar básico de subsistencia del proyecto de la unión monetaria, y también lo es la mayor movilidad laboral. No te puedes plantear genuinamente y sinceramente, desde el punto de vista académico de los estudios, que una unión monetaria puede sobrevivir a largo plazo con niveles de movilidad laboral, especialmente de personal poco cualificado, tan bajos como tenemos actualmente en Europa. Lo siento, no funciona. Podrás vivir 20 años así, 25, pero al 30 vas a caer. Esa es una capacidad de absorción de shocks asimétricos mucho más importante que hacer un tesoro, en mi modesta opinión, mucho más importante que la que puedes generar mediante un tesoro europeo o alguien que pueda generar políticas contracíclicas, ¿no? Yo creo que los dos principales shock absorbers, ¿no?, de la unión monetaria son la unión bancaria y claramente la movilidad laboral, y todo lo demás estará bien, añadirá en el margen, pero creo que son añadidos en el margen frente a estos dos. Pero ¿qué significa en el actual contexto, ya digo, de la zona euro y de los países que aspiran a ser de la zona euro? ¿Qué supone realmente mayor movilidad laboral? ¿Qué frenos hay? Bueno, hay uno que son estructurales, por los cuales se puede hacer poco o poco a corto plazo, ¿no? Pues todo el tema de idiomas. Bien, pues eso es educación y 25 años, ¿vale? ¿Pero qué podemos hacer antes de 25 años? Bueno, yo creo que uno de los grandes frenos a la movilidad laboral es la sociedad del bienestar que existe en Europa, que está basada en sistemas del bienestar nacionales.
Y por lo tanto hay entitlements, hay derechos de bienestar ligados al Estado, ¿vale? Al Estado o de origen o de destino, hay una ligazón nacional, ¿no? Y de unas contribuciones, pero que son siempre de sistemas que no son son sistemas, pues eso, por ejemplo, en el caso de pensiones, son sistemas de reparto. Por tanto, no es de lo que tú realmente contribuyas, sino de un sistema de repartir de unas bolsas, podríamos decir, nacionales. Eso hace que existan sistemas, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que me parece la mayor barrera, que los últimos años de cotización, cuando son los años que te usan para el cálculo de la pensión, claro, moverte de país es un drama. O sea, eso es perderlo todo. Entonces, claro, eso te ata al terreno como en la Edad Media existían los siervos de la gleba, es decir, estabas anclado al terreno. Claro, eso en una unión monetaria con shocks asimétricos, con perdón, es la muerte. Entonces tenemos que entender que la idea de sistemas de reparto nacionales es la combinación de ambas. No es que sea el reparto solo o ser nacional, es sistemas nacionales de reparto generan una inmovilidad laboral que yo creo que a largo plazo es totalmente incompatible con la supervivencia a largo plazo de la unión monetaria. Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar estas dos cosas, ¿no? Ya digo, una agenda de medio plazo. En primer lugar, yo creo que es importante que el instrumento que hay que usar para evitar problemas de coordinación entre distintos estados y, por tanto, que te puedan surgir holdouts por motivos de conveniencia, es que hay que usar el método comunitario. Es decir, los métodos intergubernamentales no funcionan, ¿vale? Porque siempre tienes el incentivo a alguien decir, bueno, yo voy a bloquear esto a ver qué saco a cambio, ¿vale? Entonces estamos hablando de, pues eso, de 26 países que tienen que ponerse de acuerdo. Unos ya son miembros de la eurozona, otros lo serán en el futuro, los incentivos no están alineados. Por lo tanto, yo creo que de forma, podemos decir, práctica, para avanzar decididamente tanto en la unión bancaria como en la movilidad laboral, que al final es la reforma de los sistemas de bienestar, tal y como creo yo, hay que avanzar con el método comunitario, es decir, reglamentos, directivas, la comisión, ¿vale? Resolviendo los problemas de coordinación. Y eso, claro, si es el método comunitario, por tanto la comisión, las directivas, aquí tenemos el problema con el Reino Unido, que el Reino Unido se siente que, bueno, todo esto que me están contando estos señores, a mí, ¿por qué me lo cuentan? Esto no va conmigo, yo estoy fuera de esto. Entonces, ¿qué desarrollos ha habido en el Reino Unido en la crisis? Yo creo que, en primer lugar, una valoración generalizada de la gente educada en el Reino Unido sobre que la capacidad de respuesta de la política económica en la zona euro ha sido muy mala. Ha sido muy tarde, lo que dicen ellos, too little, too late. Para al final acabar haciendo lo mismo. Joder, para acabar haciendo un QE, ¿para qué ha tardado usted 3 años más que los demás? Y es usted el último en llegar a la fiesta, ¿no? Hay una percepción de mala calidad en la capacidad de originación de políticas, ¿no? Frente a la crisis. La comisión, y en esto yo creo que se ha notado en la exposición de Raúl, la percepción generalizada en el Reino Unido es que la comisión ha perdido el liderazgo. Históricamente la comisión en la Unión Europea era un poco el adalid, el paradigma de un agente liberalizador y promercado. Esto en el Reino Unido la percepción es que es todo lo contrario, que es una especie de paralizante, de sobreregulador, ¿no? Antes se regulaba y había que hacer estándares, pero para facilitar el comercio. Ahora se tiene la percepción, no sé si acertada o no, que es hacer estándares por hacer estándares, pero sin un objetivo último de creación de unidad del mercado, ¿no? También existe una percepción, que yo creo que en este caso no es tan cierta, ¿no? De que la Comisión puede ser muy eurozonacéntrico, ¿no? Que piensa demasiado en la eurozona. Yo creo que no, la Comisión se ve a sí misma más como el garante de la UE a 28 frente a otras iniciativas. Pero bueno, la percepción yo creo que está ahí, o al menos el riesgo. Y yo creo que en el Reino Unido, como en muchos otros países, y yo creo, enlazaría con la sesión que han tenido ustedes antes, la idea del go global alone, ¿no? O sea, la tecnología nos permite ahora, dado que esto es tan rápido, pues directamente olvidarnos del mercado doméstico y directamente ir a lo global, ¿no? Y los países también tenemos muchos esa pulsión, ¿no? Yo creo que básicamente en el Reino Unido, y quizás Alemania ha coqueteado con el go global alone, ¿no? Y yo creo que eso es la reacción a una percepción de irrelevancia de Europa, de la UE, en el conjunto mundial, que yo creo que es cierta.
O sea, seamos conscientes, Europa cada vez importa menos en el mundo, pero no os podéis imaginar cuán poco importamos en el mundo. Lo que pasa es que eso, y yo que hago muchos roadshows por el mundo, por los inversores, sinceramente Europa no deja de ser un pequeño parque temático que hacemos buenos bolsos de piel, poco más, sinceramente poco más en innovación, en diseñar el mundo del futuro. Nuestro appeal es exactamente casi cero. Pero yo haría una pregunta, es que el del Reino Unido es lo que le corresponde, es mucho menos. O sea, es decir, la sensación de importancia que nosotros nos damos a nosotros mismos, te vas hacia afuera y no existe, ¿no? Yo creo que la posibilidad, sinceramente, y lo digo con honestidad, la posibilidad de que un país de 60 millones de personas y con el tamaño de mercado que tiene aspire a realmente a tener una red de acuerdos bilaterales de comercio con el mundo, la posibilidad es cero, estrictamente cero. Ya le cuesta a algunos países tener diálogo, que son muy costosos políticamente, con la Unión Europea en su conjunto. La posibilidad de que un país de eso tenga una red de eso, yo creo que es muy pequeña. En cualquier caso, no nos corresponde, por supuesto, a nosotros valorarlo, ¿no? Y por supuesto que toda esta agenda de mayor integración bancaria, sobre todo a nivel minorista, en lo que supone que va a haber bancos paneuropeos que hagan banca a nivel paneuropeo, retail, no solo mayorista, se ve como un riesgo para la posición de la City como lugar central, ¿no? Como mercado central bancario en Europa. Y yo creo que eso es cierto. Efectivamente, una integración bancaria real a nivel minorista va a disminuir el rol de la City, que ya digo, pudo sobrevivir muy bien cuando la unión monetaria era simplemente una unión a nivel mayorista, de los mercados mayoristas de bonos, los bancos se prestaban cuando se prestaban entre ellos y tal, y todo eso se hacía con diferentes formatos y hacías derivados, todo eso se hacía en Londres. Cuando estamos hablando de hacer banca minorista, yo creo que muchos de los sistemas, mucho de eso va a ser más dentro de la eurozona. Y yo creo que eso es un riesgo cierto, ¿no? Y de hecho la idea de mayor movilidad, portabilidad de los derechos de bienestar, toda esa movilidad laboral, no sé por qué, reconozco que políticamente no sé qué dinámica ha operado en el Reino Unido, se ve como una amenaza, ¿no? para el Reino Unido. Yo creo que esto simplemente lo que hace ver es que genuinamente hay un conflicto de intereses, genuino, no es inventado, no es que los políticos hayan hecho cosas para generar un conflicto, sino que con un poquito de visión podemos ver zonas de fricción, ¿no? Zonas de conflicto, que yo resumiría en dos puntos, ¿no? Dadas las amenazas existenciales y ciertos precedentes que ha comentado Raúl, yo creo que el Reino Unido no debería pretender aspirar a tener una especie de derecho de interponerse en los pasos del resto de Estados miembros hacia una mayor integración. O sea, yo creo que hay que abandonar eso, porque si no va a ser visto como un acto genuinamente hostil. Y hostil en el sentido no de fastidiar, sino de amenazar la existencia. Y yo creo que eso es un punto clave. Y en sentido contrario, la zona euro y los países aspirantes a formar parte de ella no pueden tampoco aspirar, lógicamente, a imponer al Reino Unido soluciones a problemas que el Reino Unido no tiene. Yo creo que esas dos cosas se entienden fácilmente. Bueno, ¿cómo podemos...? A ver, ¿existe con la actual gobernanza europea, los mecanismos del método comunitario, una forma de conectar estas dos tensiones? Yo digo, pues alguien que sea experto en derecho europeo, que yo no lo soy, pero he consultado con algunos, te dirán, esto ya existe, esto se llama la cooperación reforzada. Pues aváncese en esa mayor integración mediante la cooperación reforzada, ¿no? Esa sería un poco la respuesta de libro. Bueno, yo creo que no funciona. No funciona porque la cooperación reforzada es caso a caso, instrumento a instrumento, y los países se van presentando voluntarios para hacerlo. E insisto, para que la zona euro funcione, esto tiene que ser para todo el paquete, evitando problemas de coordinación y evitando holdouts. Por tanto, yo creo que el tema de la cooperación reforzada, por desgracia, no funciona. Si este argumento de que la cooperación, este argumento, podríamos decir, de incentivos nos convence, creo que la experiencia que ha habido, por ejemplo, con el Financial Transaction Tax, de intentar hacer una cooperación reforzada y tal, que ha sido llevado a juicio por el Reino Unido, hace que ya sea políticamente está destruido. O sea, el concepto de avanzar en la integración mediante la cooperación reforzada ha sido absolutamente destruido, porque si tú para sobrevivir necesitas que haya una sentencia de un tribunal que tarda N años, sometido a esa incertidumbre legal, pues ya está. Este instrumento lo hemos matado entre todos, ¿no? Por lo tanto,
aquí yo creo que la pregunta empieza a ser en muchas capitales, bueno, pero ¿qué aporta el Reino Unido? Muchas capitales que están de la zona que o son miembros de la zona euro o aspiran a serlo. Pero ¿qué nos aporta el Reino Unido? O sea, genuinamente, y eso es una desgracia, empieza a hacerse esta pregunta. Mi respuesta, y esto es una respuesta personal, es que creo que mucho, y coincido con Raúl, ¿no? Yo creo que bajo ciertas condiciones, esto que yo llamo de no interposición, el Reino Unido tiene mucho que aportar al proyecto de mayor integración en el resto de Europa. Básicamente por los mismos motivos. Yo creo que en general hay un enfoque, gobierne con gobierne en el Reino Unido, un enfoque más global y más liberal hacia las políticas económicas. Por tanto, que el Reino Unido tenga voz, pero no voto en todo este proceso de integración, me parece que añade valor añadido. Genuinamente lo añade. Pero claro, tiene que estar dispuesto el Reino Unido a ser tratado, cuando tratamos de temas de integración, que tiene voz pero no voto. Claro, es que eso es un downgrade en la mesa muy importante, pero creo que si no, la cosa no va a funcionar. Y a la inversa, ¿qué puede aportar este bloque potencial de 26 Estados miembros? ¿Qué le puede aportar al Reino Unido? Bueno, yo lo resumiré en 3 palabras: comercio, comercio y comercio. Es decir, básicamente esto va del comercio. Insisto, y no solo con el resto de estos países miembros, sino sobre todo con el resto del mundo. No hay forma realmente de tener tratados de libre comercio en un plazo de tiempo razonable y en condiciones razonables si no es mediante la Unión. Somos todos demasiado pequeños y cuanto antes lo reconozcamos, pues yo creo que antes nos engañaremos menos a nosotros mismos. Bueno, una vez hecho todo este excurso, ¿hay solución? Una vez visto que la cooperación reforzada creo que no es el camino a seguir dentro de los mecanismos que existe. Bueno, pues dentro de los que existe yo no lo he encontrado. Creo que por eso hay un problema genuino, si no, no estaríamos aquí. Pero creo que aprendiendo de cosas que hemos hecho en el pasado, adaptándolas, se puede hacer algo, y algo que no sea realmente demasiado novedoso, ¿no? Yo creo que dentro del método comunitario ya existe un principio, desde la creación de las comunidades europeas, que es el principio de subsidiariedad. Y siempre es un principio de relación entre lo que se debe de hacer a nivel de la Unión Europea y lo que se debe hacer a nivel de los Estados miembros, ¿no? El principio de subsidiariedad, para que no lo conozcáis, es básicamente el principio de que si algo se puede hacer mejor a nivel del Estado miembro, esa política se hace a nivel nacional. Y solo si hay una razón de mercado interior o de otros derechos fundamentales de los tratados, esa política se puede elevar al nivel de una directiva o de un instrumento comunitario. Bueno, pues yo creo que algo similar, una especie de principio de subsidiariedad bis, se podría implementar muy fácilmente. La idea, bueno, sería que cualquier medida de política económica que se haga en Europa, básicamente, primero se mira a ver si se puede hacer mejor a nivel nacional. Si es que no, se escala a nivel, ya digo, de países de la zona euro más los miembros que se quieren adherir. Y solo en el caso de que haya una doble justificación explícita por parte de la Comisión de que no se puede hacer mejor a nivel nacional ni a nivel solo de zona euro más potenciales candidatos, solo entonces se establece como las directivas clásicas de alcance, podríamos decir, de UE28. ¿Vale? Entonces yo creo que eso le da la garantía, es un mecanismo que tiene que ser explícito y con controles, ¿no?, de aplicación de esta doble subsidiariedad, ¿no? Por lo tanto, en principio, todas aquellas medidas de carácter económico que tienen que ver con esa necesidad existencial de la eurozona de mayor integración, bueno, pues van a aplicarse en el ámbito que le corresponde sin esos spillovers que no son deseados, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una forma de pensar y de construir mayor integración a nivel de la eurozona y también, ¿por qué no decirlo?, también a nivel de la Unión Europea. Hay mucho que hacer todavía en el mercado interior. O sea, yo no prejuzgo que todas las directivas ahora sean de alcance simplemente esta especie de UE26, ¿no?, de países zona euro más aspirantes, sino que queda mucho por hacer en el mercado interior. Lo que pasa es que habrá que ser explícito de que si algo tiene alcance a 28, pues hay que hacerlo, hay que justificarlo, ¿no? Por una razón de mercado interior o de derechos fundamentales de los tratados existentes, ¿no? A mí me da cierto miedo. Yo prefiero, sinceramente, por reaccionar un poco a las propuestas que ha dicho Raúl, prefiero este tipo de enfoque basado en los principios al tema institucional. Porque a mí unas instituciones nuevas exclusivamente para la zona euro
creo que tienes el riesgo de empezar a sembrar una senda de divergencia que llega un momento que es intolerable. Es decir, tendrías instituciones que lleven un ritmo para la Unión Europea en su conjunto, otros para la zona euro, y llegará un momento en que nos daremos cuenta, pues como debió de pasar en el Imperio Romano, que llegó un momento que en Italia se dieron cuenta que no hablaban el mismo idioma que en Iberia, y decían, pues hemos creado el español y hemos creado el italiano. Intentaría evitar ese riesgo, que al final si creas instituciones diferentes, con membresías diferentes y lógicas diferentes, al final vas a llegar a inconsistencias y no te vas a entender. Entonces yo prefiero mantener la coherencia, porque la consecuencia de eso es cargarte el mercado interior. Entonces yo prefiero mantener cierta coherencia entre las cosas que se decidan para la Unión Europea en su conjunto y las de la zona euro, precisamente para no poner en riesgo el mercado interior, que yo creo que sigue siendo el mayor descubrimiento que hemos hecho en Europa. Y perdonar por si me he extendido excesivamente. Bueno, algunas de las cosas que quería decir ya han sido dichas, especialmente por Fernando, pero también por Raúl. Pero quería comentar algunas otras cosas, ¿no? Quizá el plantearnos por qué el Reino Unido pretende, o por lo menos hay una parte importantísima de la población y también de los políticos que desean salir de la Unión Europea, cuando en el caso de España el deseo siempre ha sido distinto, ¿no? Incluso después de una crisis tan profunda como la que hemos atravesado o todavía estamos atravesando, el deseo de pertenecer a la Unión Europea por parte de España sigue perfectamente vivo. Tal vez no con la misma intensidad que antes, pero sigue vivo, ¿no? Y es que la carga de la prueba, en el caso de España, está en... Obviamente debemos pertenecer a la Unión Europea porque ha sido tradicionalmente una aspiración en términos de bienestar general, en términos de democracia, históricamente, y parece que incluso la gente joven todavía la asume así, y por tanto la carga de la prueba de estar del lado de por qué no íbamos a querer estar dentro de Europa. Y sin embargo, en el caso del Reino Unido, la situación es la contraria, ¿no? Ellos, tanto por razones económicas como por razones políticas, se encuentran a gusto como país y por tanto la carga de la prueba reside en el lado contrario, ¿no? ¿Por qué deberíamos pertenecer a una Unión Europea? Una Unión Europea, además, que tiene unos principios hasta cierto punto, por lo menos de gestión económica, tanto los partidos de centro-derecha como de centro-izquierda, de un orden más liberal, menos intervencionista del que tiene Europa continental. Un Reino Unido que ya no es el que se incorporó en su momento a la Comunidad Económica Europea, que era un poco un enfermo económicamente, ¿no? Sino que crece antes de la crisis y también en sus perspectivas para el futuro a un ritmo mayor que el conjunto de la Unión Europea, y que además ha gestionado la crisis de una forma mucho más eficaz que Europa, ¿no? Ha hecho uso de la flexibilidad que le permite su política monetaria, ha hecho uso de la política fiscal, ha permitido o impulsado una depreciación de su tipo de cambio y ha resuelto la crisis bancaria de una forma más rápida y ágil que el conjunto de Europa, ¿no? De modo que, en términos económicos, bueno, pues parece razonable pensar que el Reino Unido tiene razones para considerar que podría estar mejor fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero no todo es economía, ¿no? O sea, en términos políticos también hay razones para ello, y es que, bueno, pues el Reino Unido es un país con una larguísima tradición democrática, con una sensibilidad mayor que otros países de la zona, que está orgulloso de sus instituciones y que se encuentra con que en Europa hay un déficit democrático importante y que además, incluso durante la gestión de la crisis, pues una institución como el Banco Central Europeo, tal vez porque no podía ser de otro modo, porque es la única institución federal, pues ha asumido unas responsabilidades que tal vez, o por lo menos se puede cuestionar, que han ido más allá de su mandato, ¿no? Y sin... o con un control democrático por parte del Parlamento muy limitado respecto de lo que es en un Estado nacional, ¿no? Y que además ahora asume medidas de naturaleza macroprudencial que también en algunos ámbitos se puede pensar si ha de hacerlo una institución pues que tiene un control democrático limitado incluso respecto de bancos centrales nacionales, no digo ya de otro tipo de instituciones, ¿no? De modo que por razones económicas y políticas nos encontramos con que el Reino Unido tiene, o una parte del Reino Unido tiene reticencias importantes, ¿no? Y sin embargo, el resto de Europa, sobre todo la eurozona, necesitaba ir más allá en la integración, ¿no? En contra del Reino Unido, que quisiera poner ciertos límites a cuál es la profundidad de esa integración, pues Europa necesitaba ir más adelante. Porque cuando se creó la Unión Monetaria, con una sola moneda, ya se sabía, Prodi ya lo dijo en su día, hace muchos años, que políticamente no se había podido completar una unión, pero que algún día vendría una crisis que haría que la completásemos, ¿no? Y lo cierto es que la gestión de la crisis en Europa
con una moneda única, pero con una unión monetaria muy incompleta, pues ha sido muy ineficaz y ha hecho que la crisis sea más profunda y más larga de lo que habría sido en otro caso, ¿no? No teníamos un prestamista de última instancia para el soberano y eso hizo que en las economías periféricas los tipos de interés de la deuda pública, que eran el suelo para los del sector privado, subieran drásticamente y no se mantuvieran en mínimos, como era el caso en Reino Unido o en Estados Unidos. No teníamos una política fiscal común, ni muchísimo menos, y eso hacía irrelevante que la deuda o el déficit público del conjunto de la eurozona fuera muy inferior al de Estados Unidos o Reino Unido, porque lo relevante eran las situaciones fiscales de cada uno de los países. No teníamos una unión bancaria y eso creaba un círculo vicioso entre la situación de la banca y la situación de cada uno de los soberanos. Carecíamos también de mecanismos de resolución de crisis bancarias, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, estaba la FEDI, que resolvía en un fin de semana crisis bancaria de instituciones de tamaño medio, y todo eso pues, hacía que tuviéramos que ir adelante más allá en la integración y ha dado lugar pues, a la unión bancaria, que a su vez en un futuro debería dar paso a alguna clase de unión fiscal, si no plena, de alguna naturaleza, a la que el Reino Unido pues, no parece ser muy proclive, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer Europa al Reino Unido para hacer más atractivo que se quede? Pues no va a ser fácil, porque no cabe contar con que haya una reforma de los tratados. Tampoco por parte del Reino Unido está muy claro cuáles son sus prioridades, tal vez por razones tácticas a la hora de negociar, tal vez porque Cameron no sabe muy bien con qué fuerzas cuenta, porque tiene una mayoría exigua en el Parlamento y porque hay posiciones dentro de su partido que son más drásticas en cuanto a la posición frente a Europa. Pero bueno, algunas cosas en algunos ámbitos se pueden hacer, ¿no? Plantear que los parlamentos nacionales tengan mayores poderes a la hora de frenar iniciativas de la Comisión Europea, replantear cuáles son las exigencias para los emigrantes del resto de países de la Unión Europea a la hora de tener acceso a los sistemas de bienestar, no eliminarlo, pero endurecer pues un poco los requisitos. Tal vez plantearse la movilidad de los trabajadores de los países miembros, pero en algunos de estos ámbitos la situación va a ser muy complicada y va a haber países que pongan limitaciones serias, ¿no? De modo que veremos un poco cómo va el camino. En el Consejo Europeo de junio parece que Cameron no fue mucho más allá a la hora de plantear una devolución de competencias a los parlamentos nacionales, ni ha sido demasiado exigente, pero veremos. Es una primera aproximación, veremos qué pasa en las conversaciones que van a tener lugar antes de diciembre, que es donde de nuevo, de una forma más explícita, va a tener lugar una negociación entre la Comisión, que representará a los 27 países y el resto, y el Reino Unido. Pero va a ser un proceso largo, ¿no? Yo creo que en general el tratar de ver cuáles van a ser las consecuencias sobre el Reino Unido y sobre el conjunto de la Unión de una eventual salida o a la hora de evaluar, ¿no?, los pros y contras, pues es muy complicado, porque este va a ser un proceso largo y además las implicaciones van a depender mucho de qué tipo de relación hay entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea una vez dejara, o en el caso de que dejara, de pertenecer a la Unión, ¿no? Si una relación más del tipo de la que tiene Noruega, o una relación en otro extremo más próxima a la de sencillamente de país más favorecido a la hora de comerciar. Yo creo que ninguno de los dos extremos serían buenos desde el punto de vista británico. En el caso primero, porque no le permitirían tener más flexibilidad en términos regulatorios, que es uno de los aspectos que resultan importantes para el Reino Unido, y en el último caso porque iría en contra de favorecer un libre comercio más intenso, que es algo que está del lado de las aspiraciones británicas, ¿no? Pero yo creo que en conjunto sería negativo fundamentalmente para el Reino Unido, ¿no? Creo que lo que ganara en algunos ámbitos en términos de libertad le pesaría mucho, sobre todo en comercio, porque ni influiría en la regulación, no influiría en la nueva regulación, y sin embargo sí que se habría penalizado por los cambios regulatorios que se pudieran ir y la evolución que pudiera ir produciéndose en Europa. Tal vez en términos financieros no sería un cambio importante, pero si el Reino Unido perdiera la posibilidad de tener el pasaporte único, sí que la banca mayorista y el negocio financiero de la City podría verse negativamente influido, aunque sin duda va a seguir siendo seguiría siendo el centro financiero por excelencia. Y por último, en cuanto a algunos comentarios, como decía Fernando, sobre la banca comercial, que es la que hace Santander, que es la que hace en otros países el BBVA,
pues yo creo que las repercusiones serían mucho menores a las que tiene o a las que potencialmente podría tener la banca mayorista, ¿no? Fundamentalmente porque los bancos españoles, básicamente, como digo, el BBVA y el Santander, se han expandido por el mundo como resulta que tal vez más apropiada para una banca de naturaleza comercial y minorista a través de filiales que son autónomas en términos de capital y liquidez, ¿no? Y los bancos no tienen una actividad internacional particularmente intensa, ¿no? De modo que yo creo que las consecuencias estarían más ligadas al efecto potencialmente adverso que tuviera una salida del Reino Unido sobre la capacidad de crecer y sobre la solvencia de determinados sectores, tal vez algunos más abiertos a la competencia, en cuanto al negocio bancario minorista habitual, ¿no? Pero no porque el Reino Unido dejara de ser un centro financiero relevante, porque no es ese el negocio que tienen los bancos españoles en general, donde la política o el negocio mayorista es simplemente de acompañamiento de una banca que es eminentemente minorista, ¿no?